Pues ya está la Vero aquí, así que la voy a saludar de una. Y mientras tanto también mandarles muchos saludos a todos ustedes que ya están comentando en el foro de la Contra. Gracias, Contreras, por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Betty, Amaya. Muchísimas gracias a todos los que ya están mandándonos sus saludos. Ya paso a conversar con ustedes. Primero voy a saludar a la Vero Arosemena, que ya está en pantalla. Querida Vero, qué chévere estar contigo, y de verdad que yo desde que empiezo a vibrar con el debate ya pienso en qué voy a hablar contigo luego. Y no solamente en el debate, ¿no? En todos estos eventos importantes ya yo te tengo en mente para la conversación que vamos a tener. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Contra de nuevo, es tu casa, lo sabes. Me alegra, Fernando. Muchas gracias por esa invitación y gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Va a ser un gusto poder analizar nuevamente el debate, pero desde una perspectiva algo distinta, ¿verdad? Porque vamos a enfocar más en la parte no verbal. Sí, sí, y sabes que desde el mero arranque, ¿no? Desde ese momento en que se dan la mano, tú ya encuentras seteada una actitud en ambos, ¿no? Si tienes el video de dándose la manito, saludándose los candidatos, sería fantástico, doña Pro, para arrancar a verlo, pero me parece que estaba seteadas las actitudes desde el principio. Ya luego cómo se desarrollaran o cómo respondieran al pinchazo del rival, digamos, ya estaba determinado por los tiempos del debate y por las actitudes de cada uno de los candidatos, o por la capacidad de respuesta rápida de cada uno de los candidatos a ello. Pero lo cierto es que desde el ingreso, desde que Luisa se detiene muy poquito tiempo a hablar con los medios y Noboa pasa como en Avenida, y luego ya con este estrechón de manos empieza a configurarse un escenario del debate, querida Peli. Así es, todo comunica y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ok, primero te quiero preguntar lo que básicamente todos se preguntan después del debate. ¿Hubo alguien que estuvo más sólido que el otro? ¿Hubo alguien que dejó una impresión desde lo que podemos capturar en el lenguaje no verbal de sentirse más entero frente a este escenario de confrontación? Creo que cada uno llamó la atención por razones distintas y cada uno fue ganando con su público. ¿Qué te quiero decir con esto? Por un lado tenemos a Noboa, que fue consistente con su estilo usual de lenguaje no verbal y verbal, ¿verdad? Fue bastante compacto en sus movimientos, bastante controlado en su emotividad. Digamos que no es que vimos algo nuevo en Noboa en el debate, fue parecido a lo anterior. Entonces, para sus votantes, eso implica una cierta consistencia que les da seguramente una cierta tranquilidad. Es decir, es la misma persona, es la persona por la cual ya voté, no hay sorpresas aquí. Pero en el caso de Luisa, yo creo que sí existió sorpresa, pero en el caso de sus votantes probablemente fue para bien. ¿Y por qué te digo esto? Porque la vimos mucho más reafirmada en un rol con más fuerza, con más asertividad, incluso con más agresividad en ciertos momentos, pero eso ayudó a que las personas probablemente la vean mucho más en su rol de líder y no tanto solamente como alguien que es la sombra de un expresidente, que yo creo que tal vez esa fue parte del propósito de ella de actuar con más virulencia. Entonces, yo creo que cada uno ganó a su manera y con sus respectivos votantes. Ok, es decir, fueron a capturar, si se puede, tanto en su comunicación en cuanto a contenidos como en su comunicación no verbal, el votante duro de ellos mismos, es decir, sí, que no se les cogen votantes más que ir a recoger nuevos. Yo siento que fue eso, fue más afianzarlo, fue mira, yo soy la persona en la que debes confiar. En el caso de Noboa te dijo, bueno, confía en mí porque soy consistente, soy el mismo presidente que ya conoces, mi mismo estilo de comunicación. En cambio, él dijo, mira, confía en mí porque soy incluso más fuerte de lo que crees. No soy un títere solamente, no soy alguien que está repitiendo las palabras de alguien más, yo soy, digamos, una líder por mi propia cuenta. Creo que eso es lo que intentaron realizar. Bien, arranquemos entonces con los videos, doña Produ. Estoy teniendo problemas para yo cargarlos en la plataforma, así que te estoy pidiendo porfa ayuda para arrancar con los videos. Mira, si ya en este punto vamos en desorden, no hay ningún problema, doña Produ. Tratemos de ponerlos cuanto antes. Sí me gustaría empezar con el que setea sí, eso, empecemos ya. Y con el que setea el escenario, que es aquella dada de mano en la que ninguno de los dos pareciera sentirse muy cómodo expresando la mano del otro. Es normal, es el
principio. Los nervios al principio son los peores. La gente que habla en público sabe esto. Al inicio los nervios están más arriba. O sea, eso es natural. Sí, y estaba también bajando, justamente varios videos del inicio, del primer bloque, porque entraron con todo, pero ambos tuvieron algún tropezón en ese camino. Cuéntame, doña Produ, por favor, auxíliame. Estrechar sus manos. Adelante. Ahí está. Ay, pero quiero verlo, no puedo verlo. A ver, vamos de nuevo, doña Produ, que se ve. Aquí, ahí está. Frontal, estrechar sus manos. Adelante. Muchas gracias, candidatos. Vamos a regresar a sus respectivos atriles. Yo digo que este fue el momento más civilizado del debate, ¿ya? Fue el momento más civilizado y les celebro a ambos que, pues, por lo menos ese apretón de manos fue equilibrado. No fue esos apretones de manos de Trump que veo que casi que le quiere sacar el brazo, que me encanta, que quiero demostrar que soy el mejor. No, es como que ahí los dos estuvieron aún como más medidos, entonces por ese lado lo celebro. Bien, la rigidez se les ve desde el inicio, ¿no? Sí, están rígidos, por supuesto, eso también. Ambos tienen aquí entre ceja, oreja y sien lo que tienen que hacer, y básicamente esto es una formalidad desagradable, parece, para ambos. Se quedan como maniquí un rato, ¿no? Podrían haberle hecho una impresión de cartón de ambos, dándose la mano. Total. Ni siquiera quieren verse, ven como que hacia acá. Sí, miran a la cámara, ¿no? Ajá, es interesante. Oye, en esto de... y Noboa sonríe y Luisa está seria, nos apunta la Produ. Yo quisiera también ir avanzando sobre la administración de esas sonrisas y sobre aquello que tú decías, mirar a la cámara, ¿no? Llegan, se saludan, no se miran a la cámara, pero luego esto se va diluyendo a lo largo del debate. Es decir, cada vez que ocurría una interacción fuerte o una interacción que acusaba o una interacción que señalaba a Daniel Noboa miraba hacia abajo. Cada vez que ocurría lo propio con Luisa González, esbozaba una sonrisa medio burlesca. ¿Esto es ensayado, esto es practicado o sencillamente, digamos, ya la fuerza de las circunstancias los lleva a reaccionar de una forma como mucho más natural que la que se puede ensayar? Mira, la verdad es que yo creería que en este debate la mayor parte de las actitudes fueron ensayadas. Es decir, ya tenían una guía de qué hacer en determinado momento, porque yo ya sé que probablemente me van a atacar, ¿verdad? Yo ya sé que probablemente me van a decir cosas incómodas, yo ya sé que tengo la cámara encima, entonces seguro les dijeron, mira, cuando te digan esto, haz esto. A ambos. Y si te das cuenta, por ejemplo, en cambio Luisa usó el recurso de cuando Noboa decía algo, ella hacía una sonrisita como en incredulidad. Claro. Incluso momentos en que como que estaba ofuscada al verlo él decir cosas que ella consideraba incorrectas, entonces movía así. Y eso es un recurso que se usa a propósito, porque cuando hay movimiento, al ojo le atrae la atención. Entonces, si tú estás rebatiendo conmigo, tú me estás hablando, pero yo hago gestos aquí, la mirada del público va a ir también hacia mí. Y ese es un recurso interesante para tratar de robarle un poco la atención al otro. Robar el foco, ¿no? Y lo llevas al público, digamos, si tú estás haciendo algo afirmativo, tú me estás diciendo, he trabajado muy bien, he hecho cosas positivas, y yo estoy en la otra cámara así, haciendo una negación, puede ser que el público empiece a mover la cabeza conmigo y empiece a sentir duda de lo que tú estás diciendo. Entonces, eso voy, ¿no? Es con una intención de transmitir, ¿no? De decir, vea, está mintiendo o no está siendo certero en lo que dice. Sí. Ahí hay una intención de transmitir. Claro, pues. Cuando Daniel Noboa baja la cabeza, cuando lo acusan a él y escribe y subraya y administra papeles, hay también la intención de transmitir como displicencia, como lo de que aquello que dice mi rival no nos importa. Claro, también hay una intención de decir, ok, esto de aquí no es tan relevante, voy a tratar de demostrar como que no me afecta o no me influye. Entonces, en el caso de él, puede ser actuar como que está más ocupado en algo más importante, como pues tomar apuntes. Hay que ver que estaba dibujando ahí en sus papeles. Y probablemente era solo, cálmate, respira, relájate, ¿ya? Pero es como una manera de tratar
Sí, de demostrarle ante el público que no le está afectando mucho, porque además cuando ves a la cámara es más difícil disimular si algo te afecta. Es más difícil. Claro. Vamos con un siguiente video, doña Produ, si es que estás disponible para ello, por favor. Las mafias de la educación escolar y de las cárceles y se lo dimos a la gente que trabaja duro mañana, tarde y noche. Lo otro, se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta, no con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza, no coman cuento. Esto de aquí de manera paralela nos va a llevar al mal. Aquí me gusta algo porque ves este contraste que yo te decía y colocado en escena con otra cosa, que es las frases latiguillo que fueron llevando los candidatos, que yo, y lo conversaba con Carolina Ávila ayer, percibo que ninguna llegó a echar raíz del modo como Andrés no mientas otra vez o cualquiera de las otras que conforman nuestra cortina de audio de entrada al programa. Pero aquí se combinan ambas, ¿no? Por un lado, la sonrisa de Luisa González y segundo, el primer intento de Daniel Noboa por establecer esta frase en contra de su rival. Es el recurso que hablábamos. Al ella sonreír, le está tratando de las cárceles y Perdón. No, tranquilo. Al ella sonreír, le está tratando de quitar esa seriedad a lo que él está diciendo. Está tratando de hacerlo ver como que, es una broma, realmente esto no es serio. Y eso es lo que quiere en cierta manera contagiar al público que está viendo. Eso es lo que te hablaba del recurso de las caras, las sonrisas, los gestos, cuando el otro habla. Claro. ¿Por qué piensas que indistintamente de las actitudes mostradas o la forma de comunicar, no llegan a echar raíz las frases que llevaron tanto Luisa, que confunde al inicio, ¿no? El no Noboa no con el no mientas otra vez y termina siendo un champú repetido varias veces a lo largo del debate, como Noboa con el desdolariza, que ya había sido anunciado que iba a ser como uno de los puntos centrales del discurso de Noboa. Ninguno llega a hacer, es por falta de actitud al decirlo, es porque el formato no les daba oportunidad de hacerlo o solamente no tuvieron la habilidad de conectar a ese nivel. Mira, yo tengo una frase que para mí resume mi conclusión del debate y es que de lo bueno poco, pero no poquísimo. Esa para mí es lo que esa es la premisa con la cual me quedo del debate. Esas frases no pegaron porque el público empezó a sentir que eran demasiado ensayadas y se sentían ya artificiales cuando las repites tanto a lo largo de toda la conversación, incluso cuando no cabe. Se sienten esas frases que son ensayadas, que te dice tu asesor, que las repitas como para que peguen, pero no necesariamente por eso van a pegar. Yo siempre digo que en comunicación el número mágico es 3. Tú, si lo repites 3 veces, es suficiente para crear un patrón sin ser excesivo. Cuando ya es excesivo, puede producir más bien el efecto contrario, que es hastío. O más bien me desensibilizo, pierdo sensibilidad ante la frase. Ya no me impacta lo mismo que la primera vez que la dijiste. Entonces ya es como que no hace el ruido suficiente porque lo has sobreutilizado. Ok. Tenía yo, espérame un segundito, querida Beri, porque tenía por aquí también definiciones de conceptos que han sido muy repetidos, principalmente por el presidente de la República, como el nuevo Ecuador. Y yo quería ver con qué actitudes también lo va incorporando o busca incorporarlo en el debate. Creo yo, nuevamente, y esto voy a ser insistente en esto, no me parece que lo hubiera hecho con la solvencia suficiente, ni el uno ni la otra, para que termine por ser algo que capture la ciudadanía en su totalidad. A ver, espérame un segundo, sí, se me hizo un champú esto, te pido 1.000.000 de disculpas. Ay, increíble.
Increíble. Se perdió por ahí el video. No, tengo... Ese beneficio. Nosotros les estamos pagando la deuda histórica. Ya se la pagamos. Más de 30 millones de dólares para más de 6.000 educadores comunitarios. Eso de ahí es el Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador cumple, no trate de revivir miserias. El Nuevo Ecuador camina hacia adelante, no trate de retroceder. Candidata Luisa González, su segunda interpelación en 30. Bien, ¿qué pienso yo, Beri? Que cuando el presidente habla sobre aspectos de su gestión que él tiene muy bien capturado, se lo muestra más solvente que cuando tiene que responder sobre cuestiones de su gestión de las que aún no tiene respuesta o no tiene una sólida al menos. Vemos que hay esa solvencia, por ejemplo, en sus manos. Cuando él afirma mucho, con las manos reafirma, con las manos marca el ritmo de cada cosa que está diciendo. Eso es un comportamiento que hacemos cuando, pues por un lado lo hemos practicado, pero por otro lado también cuando estamos seguros. Cuando estamos seguros, nuestras manos fluyen mucho más para reforzar lo que decimos con palabras. Y eso es lo que podemos ver en este video. Y también, si te diste cuenta, en este caso Luisa también hizo el recurso de ver los papeles, como diciendo, eso que estás diciendo no me es tan relevante. Entonces, en cierta manera es curioso porque hay cosas en las que se reflejaron el uno al otro en su comunicación no verbal. Y voy a continuar con la segunda muletilla o el segundo latiguillo que llevaba el presidente también, que era... Sacamos las mafias de la educación escolar y de las cárceles y se lo dimos a la gente que trabaja duro mañana, tarde y noche. Lo otro, se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta, no con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza, no coman cuento. Esto de aquí de manera paralela nos va a llevar al mal. Ok. Quiere decir la moneda paralela, ¿no? Que es lo que le achaca a Luisa González. Pero acá hay el segundo esfuerzo por introducir uno de los temas de mayor fuerza en el discurso de gobierno, ¿no? Que sus rivales buscan la desdolarización. Vemos a Luisa González también reaccionar con una sonrisa. En este primer bloque, Beri, a mí me da la impresión de que el presidente luce más aplomado y se va diluyendo ese aplomo a lo largo de los siguientes bloques y del debate. Yo creo que eso pasa con ambos. O sea, es decir, yo siento que los dos empezaron con más fuerza, con mayor compostura, y a medida que empezaba a escalar la situación, eso se va diluyendo, que también creo que es humano, creo que es natural. Por muy entrenado que estés, por muy candidato o presidente que seas, es normal que nuestras emociones, que el cansancio nos empiece a jugar en contra, y eso se filtra en ciertos gestos, en cómo empieza a cambiar, como tú dices, tal vez la fuerza o la excesiva visceralidad en el lenguaje no verbal. Eso podemos irlo viendo si quieres con los siguientes videos. Sí, vamos con el de prueba antidoping, querida doña Produ. Ok, no hay ningún problema, doña Produ, lo subo yo acá. Está perfecto, puedo actuar como ellos, hacer como que estoy viendo mis papeles y escribiendo algo. Sí, actúa, mira papeles o sonríete. ¿Qué está pasando? Mira papeles o sonríete un rato que ya llego. Súper importante. Aquí lo tengo. Cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieres llamar, esa misma tabla que afectó a cada uno de los niños en las zonas más pobres del país, ¿sí o no? Sí, bueno, parece que las propuestas... Tiene que responder, candidata, obligatoriamente sí o no, y luego le doy su turno. No, ahora sí. Candidata Luisa González, argumente su respuesta. Oye, ese ímpetu con el que ingresan hace que confundan el formato 2 o 3 veces durante el primer bloque, Beri. Claro, por supuesto. Es como si vas manejando en la carretera a una velocidad muy alta y te toca tomar una curva, no tienes mucho tiempo de reaccionar bien. O sea, si vas con todo, es más difícil poder pausar y reaccionar bien, sobre todo porque es un formato que no es muy natural, no estás acostumbrado a hablar así. Es natural eso. Claro. Sí. Ya vamos a hablar sobre el formato, que también te lo quería plantear. Está en un minuto. Una vez más, cuando no hay propuestas y se dan las vueltas en torno a una sola pregunta, ya repetí varias veces, no sé si no lo escuchó, no se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito
a que llamemos, que alguien nos haga una prueba antidoping al salir de aquí. Y decirle claramente. Ok, aquí hay muchas cosas. Primero, primero porque es el primer golpe fuerte que se dan en este bloque. Y segundo, porque te invitan a hacer una prueba antidoping, lo cual infiere algo en una segunda línea. Para el buen lector entre líneas queda muy claro lo que se quiere inferir. Pero el presidente no levanta la cabeza. No hace esto de mirarte con sorna, como decíamos hace poco, o de sonreírte. ¿Por qué? Y esto vuelve a pasar, y ya lo vamos a ver en la acusación contra la directiva de María Moreno de ADN, vinculada también a un caso de drogas. Ya vamos a ver cómo los hace reaccionar la mención de cercanías incómodas en estos personajes, tanto Aliaga o Jorge Glass en el caso de Luisa, como María Moreno en el caso de Noboa. Pero ¿por qué habría de tener una actitud distinta? Es también efecto de que este fue tal vez el primer golpe y todavía no estaba seteado para recibirlo o para evitarlo. Yo te diría que podemos hasta ese momento empezar a ver algo que se repite, que cuando Luisa quiere demostrar que lo que dice Noboa no es tan importante o no es real o no es grave, ella usa el recurso de reírse, ¿verdad? De reírse o de mover con la cabeza así. En cambio, hemos visto que más bien cuando Noboa quiere demostrar que lo que dice Luisa o no le afecta o no es importante o le da gracia o lo que sea, él lo que hace es no frentearlo, simplemente estoy más ocupado haciendo otras cosas. Si ves, esto se ha repetido ya un par de veces en ambos. Es el recurso que cada uno probablemente decidió con anticipación, es lo que te digo. Es un recurso que cada uno decidió con anticipación de qué hacer si la otra parte me dice algo que puede descolocarme o que quiero restar importancia. ¿Tú qué recomendarías, Beri, al momento de preparar a alguien para este debate ante esta suerte de ataques que son tremendamente directos hacia la persona, más que hacia la gestión o hacia la capacidad política o lo que fuera? En cuanto a lo no verbal, digamos, si alguien me está diciendo algo negativo de mí... Claro, ¿cómo me entrenarías para reaccionar cuando el ataque viene directamente hacia mí, hacia mi persona, más allá de a mi gestión o a mis compañías políticas o lo que fuera? Mira, a mí me parece que en comunicación es súper importante la variedad, es decir, variar de recursos, según exactamente lo que te digan. Entonces, en ciertos casos, por ejemplo, en el caso del ecuadólar, me pareció bien que ella se ría, porque lo quiere hacer ver como que es algo ridículo, ¿verdad? Es algo que no es real, entonces me río porque es tan gracioso lo que me estás diciendo. Pero tal vez en otros casos sí amerita simplemente ver abajo o tal vez simplemente tener una expresión más neutra según lo que te estás diciendo. Entonces puedes usar diferentes recursos según lo que te están comentando. Por ejemplo, cuando él le dice por primera vez lo de la rana René, ella usa el recurso de estar muy neutra, pero yo creo que habría dicho ríete, simplemente tómalo como algo gracioso porque pues no le das importancia, no te parece tan grave que hayan dicho eso, no te afecta de ninguna manera. Es algo tal vez casual entre dos amigos. Entonces yo le diría que se ría mejor. En ese caso también le he dicho ríete igual. Los tenía como Rana René 1, Rana René 2, Rana René 3. Y de ahí a usar el recurso, que es lo que te decía. Demasiado. Claro. Ahora, ¿se puede medir la afectación del comentario del rival a partir de esto, a partir de cómo reaccionan? Porque, digamos, desde lo que estamos leyendo, todo está estudiado, todo está calculado, todo está milimétricamente planificado, aunque podría por un segundo notarse cierta molestia natural, luego asientan nuevamente en la planificación. ¿Cuánto llegan a tocar? ¿Cuánto llegan a afectar este tipo de acusaciones? ¿Cuánto llegan a afectar? ¿En qué sentido al otro? En tu desarrollo posterior en el mismo debate, ¿no? Es decir, si te encajan un golpe que te duele, en la siguiente pregunta tal vez ya no estás tan entero como en la anterior. Claro, por supuesto. Y también probablemente buscas maneras de devolver el golpe sin caer en un extremo, porque ahí es donde se empieza a pasar estas finas líneas en las que decimos, ¿es asertividad o es agresión?
¿Es machismo o no es machismo? ¿Verdad? Empiezan todos estos otros discursos a cruzar. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo acercas a devolver lo que te está dando la otra persona. Oye, y esas preguntas tan valiosas que te haces, ¿no? Que al final creo que son preguntas que terminamos abrazando todos el día domingo. ¿Es machismo o no es machismo? ¿Se transgrede o no se transgrede una línea de lo personal? Que son preguntas que nos quedan resonando a todos en un evento tan lleno de pirotecnia como este. Son preguntas que pueden ser respondidas también desde la actitud con la que se elabora esta confrontación. Es decir, trato de explicarme mejor. El hecho de que la misma frase pueda transgredir o no un límite, la misma frase, en este caso de Luisa González hacia Daniel Noboa o viceversa, pueda transgredir un límite, está determinado por la actitud con la que expresas la frase. Ya, me gusta esa pregunta, de hecho. Es súper importante porque en comunicación viajamos en dos canales, qué digo y cómo lo digo. Pero especialmente cuando es un tema emocional, el cómo lo digo toma primacía, es más importante. Entonces, la voz se dice que representa más o menos un 38%, el lenguaje corporal un 55%, y mientras que las palabras quedan como un porcentaje algo pequeño. No quiere decir que las palabras no importen, pero en cómo decimos esas palabras sí va a causar esa sensación en el público de fue muy agresivo o no, fue inapropiado o no, sí va a influir. ¿Y esa sensación es siempre negativa? O a veces el público puede tenerla como necesaria. Por ejemplo, cuando le dice, no te lo voy a permitir majadero. Decíamos con mis invitados el día domingo, increíble, llegó con la chancla frente a alguien que difícilmente se ha enfrentado a una chancla en su vida. Entonces lo desencaja, ¿no? Eso decían, conversábamos con mis invitados del domingo. Puede ser que en algún momento incluso el transgredir pueda ser bien tomado por la audiencia. Mira, yo creo que eso va a influir mucho por la perspectiva de cada persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque usualmente nos vemos reflejados en ese político que está hablando, ¿verdad? Entonces probablemente si nuestro estilo de comunicación tiende a ser más fuerte o más visceral o más pasional, vamos a ver con mejores ojos lo que ella está haciendo, ¿verdad? Porque me siento reflejada en ella. Digo, no, está bien. Pero si soy una persona más contenida, más compacta, que tal vez me parece que hay que guardar más reglas en la conducta, capaz eso me pareció demasiado. Entonces, en realidad, esto depende de la mirada de la persona. Y te digo, desde mi mirada, a mí me gusta algo de pasión, de agresividad, pero sí siento que hay una línea que capaz se siente mucho. Claro. Y empieza a ser que al final es una línea subjetiva, ¿no? Yo creo que es un poco subjetiva esa línea, exacto. Yo la marco en un lugar donde tal vez le doy más licencias al político de lo que tú podrías darle o viceversa. Sí, exacto, por eso tenemos tantos criterios distintos. Si tú buscas en redes y ves qué pensó la gente del debate, tienes los que piensan que tal vez fue demasiado, tienes los que piensan que era justificado, tienes diferentes visiones, por eso, porque esa línea es muy subjetiva. Es difícil decir dónde está la línea entre asertividad y agresividad. No es tan sencillo como parece. ¿Dónde la colocamos? Yo tengo mi propio criterio, por supuesto, pero si lo comparo con el de los demás, vamos a ver que esa línea cambia según quien escucha. Y esas actitudes, mientras doña Prodo, te voy a pedir el video de Majadero para poder verlo con la Beri, pero hasta entonces te quiero preguntar, esas actitudes que nuevamente han sido planificadas y son parte de una estrategia, tienen que ver con contener el ataque del otro. La mejor defensa es el ataque, dicen los futboleros, Beri. El atacar permanentemente puede contener que el otro te ataque y de esa forma desmontar también su planificación. Puede ser una estrategia como para desorientar en algo a la otra persona, que no se espera ese ataque continuo. Pero mira, a mí me gusta que usar también un ejemplo. Es como que estás leyendo un libro y estás con un resaltador, ¿ok? Quieres resaltar la parte principal del libro. Pero ¿qué pasa si resaltas párrafos de párrafos? Es como que empiezas a perder la luz de qué es lo principal. Entonces, a mí me gustó que Luisa fuera con fuerza, pero sí me hubiera gustado que la ecualice en ciertos momentos. Ok, correcto. Veamos el de Majadero, doña Produces, que lo tienes a mano. Y mírame a la cara. No tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto
porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Y para ti, todo es una burla, todo es un moped, todo es un juego. Así has tomado este país y por eso hoy somos el país más violento de la región. Okay, nos adelantamos de eje temático, pero sí, efectivamente, creo que este video era necesario, Beri. ¿Qué piensas? ¿Crees que deja revelar que esa acusación, a diferencia de la desdolarización, a diferencia de las otras, de haberse tomado los poderes o de adoctrinar en las escuelas y colegios, esa sí le llegó? Probablemente fue la acusación más fuerte, digamos, emocionalmente que realizó, porque involucra incluso a su hija. Y él igual lo logra disimular bastante bien, por lo que decimos que es una persona más poco expresiva, más contenida, pero sí vemos que hay ciertos gestos. ¿Recuerdas que cuando analizamos su lenguaje corporal en el pasado decíamos que el acto de retracción de los labios era un apaciguador de él, un pacificador, ¿verdad? Algo que él hace para calmarse un poco más en una situación de estrés. Y todos tenemos apaciguadores, pero en este momento me parece que lo hace. O sea, es algo mínimo que ya porque tenemos un ojo entrenado lo observamos, pero es normal, es humano. O sea, si no le hubiera afectado esto, de alguna manera me parecería hasta preocupante, ¿ya? Es normal. Y además que Luisa, hablamos del lenguaje no verbal, ella hace uno de los gestos que se consideran más fuertes en el lenguaje no verbal, que es apuntar con el dedo. O sea, ese dedo de Luisa baila para aquí, baila para acá, baila para acá. Entonces, mira tú, yo fíjate que el dedo no lo había percibido. Si quieren, y mira la cara para que lo vean el dedo. No tienes la capacidad. Mira. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Es fuerte. Es fuerte, ¿no? Y como bien dices, es la primera vez que sale, enumera con las manos, señala directamente con el dedo. Me decía doña Produ, que creo tiene la respuesta también de Daniel Noboa, estaba entre los videos la respuesta de Daniel Noboa a esto. Porque esto que acabamos de ver es la respuesta al tema de Rana René, ¿no? Creo que es la segunda mención a Rana René que hace Noboa en el debate y obtiene esta respuesta. Por eso yo te decía, tal vez desde esa lectura a mí me parece que es algo que llega a pinchar a Luisa González mucho más que las otras acusaciones que había realizado Noboa, pero ella también devuelve la acusación, si se puede, o el señalamiento más grave, porque ya involucra aspectos de la vida personal de Daniel Noboa. Devuelve el golpe con un golpe similar o mayor, o como ella percibió el golpe, proporcionalmente lo devuelve. Veamos el video para continuar. Con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú. Acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Ok. Y ahí también señala Noboa. Me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú. Acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Sí, pero si te das cuenta, Noboa hace lo que yo recomiendo a mis clientes. Cuando quieras apuntar a alguien, hazlo con la palma abierta, porque eso suaviza un poco más el gesto acusador. Eso es como cuando tu mamá te está retando, ya te está muchacheando. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Luisa con él? Era una forma de tratar de disminuirlo a él en su ranking, en su autoridad. Y este gesto con la palma de la mano es un poco más suave que el de aquí.
que el de apuntar con el dedo. Todavía en el bloque de educación, le hace esta oferta a Daniel Noboa a Luisa González. A ver. Creo yo, una de las movidas más lúcidas de Noboa en aquellas líneas que tenían el destino o la finalidad de atacar a la rival, ¿no? A ver. Para las personas mayores que hoy en día quieren capacitarse, darle cupo en escuelas técnicas, universidades telemáticas, asimismo como implementar un sistema de residencias a nivel nacional para poder aprovechar la infraestructura nacional. Y algo también que vamos a hacer, ya que después del 13 de abril va a estar desocupada, le daremos una beca para que aprenda economía. De esta manera hemos terminado el primer eje temático de... El mismo perdón. No te escuché, Beri, perdón. Que es como que él mismo se entretiene. Siento que le pareció jocoso su propio comentario. Sí, y logra hacer una conexión que yo no sé si lo vi establecer entre su respuesta antes. A ver, creo que en las respuestas de Daniel Noboa, en algunas ocasiones se chocaban su intención de incorporar una frase o un latiguillo de estos que llevaba y que trataba de instalar en la discusión, y la respuesta concreta a la pregunta. A veces lucían inconexas. Él respondía a la pregunta y luego recordaba el latiguillo, entonces trataba de incorporarlo y no lucía como algo muy bien pegado, digamos, en orden lógico. En esta ocasión él logra hacer una conexión casi inmediata entre el tema de educación, el tema de las becas a las personas mayores para que regresen al colegio y se capaciten en institutos técnicos, e inmediatamente le ofrece diciéndole, primero, que es mayor a Luisa González, segundo, que estará desocupada porque solamente ha trabajado en el sector público y no tendrá espacio en su gobierno, y tercero, que si quiere aprender economía, cosa que infiere no sabe, él le va a otorgar una beca. Y si te das cuenta, es interesante lo que acabas de mencionar, porque en este caso, este punchline pegó mucho más por lo que habla de esa naturalidad, se sintió bien pegado, se sintió bien cosido al tema anterior, hay una transición correcta. Y probablemente esas otras frases que hemos dicho, esos latiguillos que tú mencionas, repetidas, no pegaron porque no se sentía natural, no se sentía que iban con lo que estaban diciendo tanto así. Punto para el presidente en esta, entonces. Logra hacer una conexión, y me parece que su lenguaje verbal también luce muy seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, y sabes que él lo logró manejar en este momento con algo de simpatía y algo de relajación, si te pones a ver, porque no se sintió muy agresivo en su tono de voz, no es que estaba como peleando con ella, discutiendo con ella, sino que estaba haciéndole una broma, ya, algo jocoso, se sintió algo más relajada su broma. Entonces creo que por eso llamó la atención. Es más, diría que probablemente fue el momento del debate en el que él, digamos que pudo lucirse más en ese tipo de ataques, que fueron, digamos, algo jocosos, sin ser agresivos. Claro. Que es un ataque además, como bien dices, menos agresivo, menos violento, y de un contenido menos pesado, ¿no? Porque para hablar del deseo de un gobierno de invadir otras instituciones del Estado, requieres de un trasfondo, requieres de explicar un trasfondo, requieres de crear un escenario para decir, hey, tú quisiste hacer esto. ¿Por qué? Porque fuiste a la superintendencia, porque dominaste la asamblea, porque trataste de meter las manos en la justicia, lo que fuera, pero necesitas un trasfondo, necesitas explicar esto. El hecho de, yo soy presidente y te voy a dar una beca porque tú no sabes, es mucho más natural, es mucho más de reunión de amigos. Claro, sí, eso sentí, sentí como que en ese momento podíamos ser todos amigos, pero fue una ilusión. Podíamos llevarnos mejor, pero no. Ahora, el tono ha sido de ataque, ¿no? Hasta este momento hemos visto ataques de lado y lado. Vamos a ver incluso uno adicional en que el presidente acusa a Luisa González de que es básicamente
después una representación de Correa, y lo dice en base a algo que Luisa González había respondido. En nuestro gobierno algo Es verdad, hicimos tal cosa. Entonces él le dice esto. Candidato Daniel Noboa, su primera interpelación. Tiene 1 minuto, adelante. Sí, Luisa, empiezas diciendo que en tu gobierno subió de 1,5 millones a 3 millones. ¿Significa que tu gobierno fue el de Rafael Correa? Entonces son básicamente lo mismo al decir que es tu gobierno. Luisa, tus propuestas en salud no son viables si no se logra erradicar a las mafias de los hospitales. Y las mafias de los hospitales son hoy en día tus financistas. Entonces, no entiendo cómo pretendes arreglar el IES, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier. Beri, no sé si compartes conmigo. Me parece que ambos candidatos, y creo yo que con mayor notoriedad Daniel Noboa, cuando empiezan a hacer una acusación, terminan aflojando en algún punto. Es decir, como que se les traba la tercera. Empiezan muy bien y no llegan a desarrollar a la misma velocidad y con el mismo tono la acusación que se programan hacer. Inician muy bien, inician con mucha fuerza y luego, de nuevo, se les traba, no logran pasar de segunda a tercera, se les traba la caja de cambio. No entiendo cómo pretendes arreglar el IES, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud y en las mafias de los hospitales. La mirada de González. ¿Qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos? ¿Cómo vas a acabar la corrupción si ellos son los que te están financiando tu campaña? Cambia el formato de la risa, Beri. La risa de Luisa. De Luisa, ¿no? Mientras recibe la acusación, anteriormente la veíamos incluso carcajearse. Claro, ¿no? Y aquí es una risa. Sí, es más contenida, es como ese tipo de expresión en su rostro. Ya empezamos a ver algo de comprensión labial. Comprensión labial quiere decir cuando empiezan a desaparecer los labios. Y eso indica que nos está molestando lo que la persona está diciendo. Estamos en contra de la situación o de lo que está pasando. Entonces aquí ya no es que está sonriendo, hay una cierta retracción de los labios. Y no es para menos, ¿no? Porque la acusación es muy fuerte. Sería raro que aquí se ría como que es algo casual o jocoso, porque no lo es. Claro. No sé si me escuchas. Claro, y ciertamente tal vez es una acusación que tiene para ella más peso o más contenido que aquella de la desdolarización, ¿no? Exacto. En la desdolarización sí cabía que ella se ría como que era algo gracioso porque quiere justamente quitar ese mito o esa creencia. En este caso, en cambio, ya era un tema también que ella consideró más serio y por eso su rostro lo refleja. Claro. Y te ponía este video justamente porque luego asumen una posición un poco distinta. Iba, como te digo, iba a ir en orden. Ya pusimos lo de Majadero, pero un poco antes sucede esto, ya en el segundo bloque de salud y seguridad, en el que Noboa asume, si se puede, una posición un poco más de víctima, ¿no? Ante la exigencia de Ruth del Salto de que responda, él dice, pero no me han hecho ninguna pregunta, solo me están atacando. Esto también tiene un trasfondo para posicionarse como alguien que está recibiendo ataques innecesarios en el transcurso del debate. Corto tiempo como ministra encargada, le redujo de un hachazo las pensiones a las personas. Su segunda interpelación, candidata González, en 30 segundos. No mienta otra vez. Yo no he reducido pensiones a nadie. Googleen, revisen. Pero aquí está las declaraciones de su delegado ante el directorio en 2024, en 2025, que usted nunca desmintió. Es decir, quieren subir la edad de jubilación. Lo siguiente, así es como están descapitalizando al IES. Redujeron el número de afiliados. Solo en su periodo, 28.361 afiliados. Basta de mentiras.
Candidato Noboa, escuchamos su respuesta en un minuto. ¿Pero cuál es la pregunta? Si no, no he preguntado, solo he atacado. ¿O puede responder a la participación que tuvo la candidata González? Se setea en el plan del que está siendo atacado. Esa es la intención de este comentario. Además que lo dice también y lo repite varias veces a lo largo pero es que no te entiendo, no entiendo tu pregunta, no me hace la pregunta, lo dice 2 o 3 veces a lo largo de los primeros 2 bloques. Sí, probablemente es una manera como de posicionar ante el público de que dentro de lo que ella está diciendo no hay esa sustancia, que es más un tema emocional que algún tipo de tema más profundo de una pregunta contundente. Capaz una forma de disminuir lo que ella está diciendo. Ok, pero eso tiene que ver también con una posición que quiere asumir la posición del atacado. No creo, realmente. No creo, porque asumir una posición de atacado es asumir una posición más débil, de víctima, como tú dijiste. Y yo no creo que él quiera asumir esa posición. No tiene la personalidad como para asumir. No creo, de verdad. No, ciertamente que no. Pero Luisa González sí tiene la personalidad para asumir el rol de inspectora. De inspectora, totalmente. De inspectora de colegio. Lo hace, sí. Totalmente. Lo hace acá cuando le dice incluso te enseño. ¿Qué cosa? Acá le dice te enseño. ¿No? Tú no sabes es como instructora, de profesora, sí. Yo te voy a enseñar. Sí. Si no aprendes lo que es administración pública, te voy a enseñar. No puedes comprometer fondos públicos si no existe una certificación presupuestaria. No solamente que le dice te voy a enseñar, sino que le enseña como cuando tu mamá te explicaba la tabla del... Eso es lo que digo. Su lenguaje no verbal resalta eso de, como tú dices, instructora, de profesora, o incluso hasta de madre que está, digamos, diciéndole algo a su hijo que tiene que cambiar o mejorar. O sea, totalmente asumió ese rol. Y yo, como te digo, esto fue practicado. O sea, esto estaba totalmente pactado, hablado con sus consultores, porque si contrastamos a la Luisa de ese debate con la Luisa de otros debates, porque ya la hemos visto debatir. Es decir, eso es lo interesante en el lenguaje no verbal. Tú puedes tener una... La cuarta vez que la vemos, y creo yo, y de verdad te lo digo, creo yo que es la primera vez que yo rescato la muchísima atención que concentró Luisa González en el debate. Si te pones a ver, desde la estrategia que yo te mencioné, que era de ponerse ante sus votantes como una líder por fortaleza propia o por fuerza propia, que puede ser calificado por unos como excesiva o no, ella lo logró, porque la gente ¿de qué habla? De que si Luisa fue agresiva, de que si no fue agresiva, pero no están hablando de Rafael Correa, están hablando de Luisa. Y capaz ella por eso se jugó el todo por el todo en su interpretación, en lo verbal y en lo no verbal. Porque dijo, este es el momento probablemente de crear esa impresión en el público. Cambia. Cuando tú has tenido una personalidad reconocible a lo largo de los meses y de los años ya, y de repente te presentas en un evento de este nivel de concentración, de atención nacional, con una personalidad un tanto más agresiva, si se puede, es para cambiar la percepción, si se puede, no sé, ¿no? De debilidad en una sociedad machista, o podríamos darle muchas causas, pero es para cambiar la percepción que se tiene sobre ti como figura pública. Yo creo que totalmente. Por eso te digo que ella fue con el todo por el todo. Incluso hasta cómo fue vestida. Ella fue con un traje muy formal, muy elegante, con colores muy sobrios, como para reforzar esa imagen del rol que ella puede tomar. Es como decirle a sus votantes lo que te decía. A mis votantes les digo, confíen en mí, yo tengo la fuerza suficiente para hacer lo que se requiere. Ahora, que en estos momentos, como te decía, puede ser que esa fuerza fue excesiva, sobre todo según la mirada de cada uno, es otra discusión. Pero ella quiso reforzar en su público esa imagen de yo tengo personalidad propia, ¿verdad? Yo tengo personalidad, tengo mi propia fortaleza. Eso es lo que yo creo que ella quiso lograr. Correcto. Doña Produ, si podemos, vamos con
El de adoctrinamiento, sí, puede ser, aunque es regresarnos. Y si no, vamos con el de María Moreno. Creo que también es importante ver la reacción del presidente cuando se hace la mención de la directora de ADN. Vamos con el que tengas ahorita y busquemos el de María Moreno, por favor. Porque al inicio no lo habías contestado claramente si sí o si no lo ibas a hacer, por eso lo tuve que preguntar. Pero bueno, vamos para otro tema importante. Se va a eliminar este sistema de adoctrinamiento que hoy en día está afectando el progreso y perjudicando a cada uno de nuestros niños en las escuelas. Ese mismo sistema de adoctrinamiento que lo hacen en diferentes partes del país y especialmente lo están haciendo ahora en universidades de Manabí. Candidata Luisa González tiene 1 minuto para responder. Parece que no se me logra entender, tendré que repetir las preguntas. Pregunta si se va a volver a poner un sistema de adoctrinamiento. Le recuerdo que usted es el que está gobernando. Si existe algún sistema de adoctrinamiento, señor Novoa, es usted el que lo está poniendo. Así que ni gobierno ni hemos gobernado hace 8 años. Cualquier cosa que haya que mejorar debió haberla hecho en estos meses que usted ha estado al frente y cumplir, sobre todo, las promesas que hizo en este mismo espacio y que hoy ustedes, queridos padres, queridos jóvenes, queridas madres, saben que no las cumplió este gobierno y que el nuevo No te escucho. Está silenciado. De nuevo la mirada abajo cuando se trata de su gestión, cuando le señalan aspectos de su gestión. Esto es algo que se repite en todos los ejes temáticos y casi te diría yo en la totalidad de veces que Luisa ataca cuestiones directamente sobre la gestión de gobierno. Digamos, el universo de la política resiste otras cosas. Los números de gestión son un poco más rígidos y mantiene la cabeza baja. ¿Cómo se podría defender la imagen de alguien que está gestionando cuando ante este tipo de acusaciones no tienes una respuesta de la misma contundencia, sino más bien una mirada hacia abajo? Y eso también es calculado, porque ahí sí me cuesta pensar. Es que lo importante, sobre todo, es levantar la cabeza cuando estás hablando y ahí ver a la cámara. Ese es el momento principal, cuando lo vas a defender. Porque si te das cuenta, por ejemplo, yo observé en otros clips que Luisa también a ratos baja la cabeza a ver sus papeles imaginarios que tienen, cuando le dicen cosas que no son tan agradables. Y puede ser, por un lado, como te decía, es como una forma de restarle importancia a mi contrincante, al otro. También, sí es verdad, puede ser una manera de tratar de enmascarar en algo mi reacción, como capaz que no se me note que me afectó, porque si no estoy viendo la cámara no se me nota. Entonces pueden ser diferentes recursos por los cuales lo haces. Ahora, si él ya lo repite, es interesante porque ahí estamos creando lo que he enseñado aquí en otras intervenciones, la línea base de comportamiento. Esa línea base de comportamiento es eso que una persona tiende a hacer en ciertas circunstancias de forma repetida. Entonces ya sé qué esperar de esa persona porque lo suele hacer. Ahora, eso puede jugarle también para mal, porque como tú dices, las personas que lo vieron y les chocó que no levante la mirada cuando estaba la otra persona preguntándole eso, empiezan cada vez a sentirse más incómodos con ese comportamiento, porque es algo que lo repite. Claro. Y nuevamente, este tipo de comportamientos, porque ahorita decíamos, ok, listo, se quiere cambiar la percepción sobre ciertos aspectos que tal vez en tu imagen pública no te son tan favorables, pero también habíamos dicho al inicio, porque necesitas en una elección tan cerrada sostener tus votos, contenerlos, saber que no se te van a fugar. En este juego, ¿cómo se baila este son, Beri? Porque estás en el medio de dos necesidades que realmente te ponen en una severa complicación. Por un lado, cambiar la personalidad que ha mantenido esos votos contigo, y por otro, mostrarte si se puede más agresivo, más para completar esos vacíos de la personalidad que te achacan aquellos que no han votado por ti. Sí, totalmente. Pero es que, ¿sabes qué? Probablemente al votante de Luisa le gustó verla en ese rol a ella. Capaz incluso lo pedían.
lo deseaban, porque querían ver que efectivamente podía ser una autoridad por sentido propio. Y por eso yo me mantengo en que esa fue la estrategia que ella realizó. Incluso llegando al momento en el que, si se pasó de la raya, prefirió jugársela de esa manera con tal de lograr su objetivo de crear esa impresión. Yo he visto algunos analistas que piensan que Luisa fue a la ofensiva para sacarlo para sacarlo del centro a Noboa, y yo no creo eso. Yo creo que, conociéndolo al presidente como lo conocemos, el presidente candidato, como ya tenemos una línea base de comportamiento de él, es muy probable que Luisa sabía de que él era una persona muy poco emocional y que demuestra muy poco sus emociones. Era muy complicado sacarlo del centro. Yo no creo que esa fue su intención. Yo creo que su intención no fue tanto hacia él, aunque parece, fue hacia el público, que la vean como una persona que puede ser fuerte. Esa es mi visión. Y que puede transmitir un mensaje de desagrado que creo yo está bastante, indistintamente si se le achaca la culpa al presidente Noboa o no, el desagrado es bastante generalizado. Estamos, digamos, creo que hoy por hoy es difícil encontrar en esta sociedad alguien que te diga, sí, yo estoy bastante conforme con las cosas como están. Yo creo que en ese sentido Luisa buscó abanderarse de esa indignación de gran parte de la población, como ser su voz en ese aspecto, de poder resonar con esa indignación. Y claro, en momentos sí siento que, como te digo, se le pasó el tono, pero esa fue la intención que ella buscó y diría que probablemente eso no es que le hizo perder votantes, sino afianzar los suyos. Decía Stephanie Macías que los grandes ganadores del debate son los equipos de estrategia, que ambos lograron asentar bien sus estrategias en el debate, durante el debate. Y aquí la pregunta es, ¿estas estrategias se piensan de alguna manera teniendo como antecedente cuáles han sido las líneas discursivas de cada una de las candidaturas, ¿no? Sabiendo un poco hacia dónde va a ir el rival? En el caso de Luisa González, y aquí conectándolo con lo que acabas de decir, en el caso de Luisa González, ella sentía que tal vez si es que no atacaba primero, iba a empezar a recibir los ataques y eso abonara a esta noción de debilidad, si se puede, que más bien ha tratado de quitarse de encima. Por supuesto. Y de hecho ella empezó con fuerza. Yo siempre decía, mira, a Luisa le tocó el turno de empezar. Y eso es una gran oportunidad porque el que empieza marca el tono de la conversación. Y ella decidió, si tengo que empezar, si tengo que marcar el tono, lo haré con fuerza. Porque esa es la manera de sorprender y de generar un impacto. Y sostenerlo para no darle respiro y de tal manera que digamos, que tenga poca oportunidad, poco espacio para sus golpes. Probablemente esa fue la estrategia, solo que aquí yo regresaría a lo importante es el público, es la audiencia, los que nos están viendo. Entonces llega un momento, como el ejemplo que te decía del resaltador, si estamos constantemente arriba, eso es cansado. Para ti, por eso al final estás un poco agotado, tenías el pelo por acá, tenías la cadena por aquí. Es agotador para ti y también puede ser un poco cansado para el público porque empieza a perder la sensibilidad a la fuerza, porque si constantemente está arriba hay que irlo ecualizando, hay que irlo alternando. Claro. ¿Ya? Y yo sé que eso ya es una perfección que estoy pidiendo, pero tengo que hacerlo, pues desde mi perspectiva de comunicación te digo, ¿qué hubiera sido perfecto? Que a ratos lo ecualice un poco más y le quite un par de detalles que son los que hicieron ruido en algunas personas. Veamos un par de videitos más en los minutos que nos quedan, Beri, y luego vamos a sacar ciertas conclusiones sobre con qué se quedan y qué van a desechar de lo que ensayaron en el debate. Y pues bueno, tienen dos semanas de campaña todavía. Avancemos, doña Produ, con el siguiente video, con los que tengamos disponibles ahorita y organizados. Al prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales. Sí. Candidata González, argumente su respuesta en un minuto. Ronnie Aliaga era parte de la Revolución Ciudadana cuando descubrimos que su actitud no era correcta y que se llevaba con el amigo tuyo que te vendió ADN, Leonardo Cortázar. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana porque yo no tolero la corrupción, ni de los míos ni los de nadie, pero tú tienes a María Moreno, que está en fiscalía, vinculada por narcotráfico en tus filas, y es la presidenta de tu partido, que además
maneja 9 empresas del grupo Novoa. Eso. Esto que te decía, ¿no? La reacción a las presencias incómodas. En el caso de Luisa, la de Aliaga, en el caso a las cercanías incómodas, en el caso de Daniel Noboa, la de la señora Moreno. Claro, ya tenemos que es esa línea base de comportamiento, ¿no? Es ese recurso que él decidió utilizar para, pues, disminuir, digamos, que el escalamiento del conflicto, o incluso disminuir la forma en que el público va a ver si le afectó o no, para reducir las probabilidades de que le vean, porque sabes que somos muy observadores, ¿verdad? Alguna mirada, algún gesto que demuestra que le afectó, prefiero, pues, ver abajo. Claro, ¿no? Me pongo a leer acá Para que no lo descubra. de tal manera que cuando recibo el golpe no se nota que le estoy... No es tan obvio, exacto, no es tan obvio. Claro. Oye, me preguntaba ahorita mientras conversábamos, Beri, si el contexto y la sensación general de la población determina de alguna manera el ritmo que llevan en el debate. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es decir, si es que esta actitud de Luisa González podría encontrar mayor identificación hoy en un escenario de desagrado y mañana parecer que se fue 3 cuadras más allá del límite, o viceversa, ¿no? Tiene que ver con la sensación del momento exacto en que se produce el debate, cómo es recibido por la audiencia. Por supuesto, en comunicación siempre decimos que el contexto importa hartísimo. Incluso en lenguaje no verbal, si tú quieres estudiar el lenguaje no verbal de alguien, es importante ver el contexto en el cual se encuentra esa persona, porque eso va a influir cómo se siente y cómo reacciona y cómo lo percibe el público, en este caso del debate. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Hay cosas que en el calor del momento incluso podemos justificar, podemos ver bien. Y luego cuando lo revisamos y vemos, oye, como que me choca un poco. Claro, fue demasiado. Y esto estoy segura que nos puede pasar en muchos debates, no solo en este. Claro. Es cuestión del contexto. Del contexto y de la sensación que te deja ese contexto a la hora de recibir el mensaje. ¿Qué les pondrías, qué les quitarías de lo visto en el debate ya desde tu experticia profesional? Me decías, a ver, en algunas etapas a Luisa le pediría que baje a segunda. Sí. Hagamos el mismo ejercicio con Daniel Noboa, ¿no? Sí. De aquí a mañana o de aquí a esta semana y la próxima que tienen una campaña por delante, ¿qué cosas reforzarías y qué cosas tratarías de extraer de esta personalidad mostrada por los candidatos? Bueno, en el caso, sí, de Daniel Noboa, sí le recomendaría que lo que hablábamos, poder sustentar con una forma más robusta sus propuestas, cómo las ha ejecutado, que maneje cifras, porque él es el presidente. Él debería tener esa información mucho más amplia, mucho más sustentada, y eso le ayudaría a ganar aún mayor autoridad. Es decir, si él ya comunica autoridad desde lo no verbal, porque tiene este lenguaje corporal que es bastante firme, como hemos dicho, bastante compacto, bastante controlado, puede resaltar eso desde cómo fundamenta su plan Fénix, cómo fundamenta sus diferentes planes de gobierno. Entonces, definitivamente en ese aspecto la gente necesita más información. Por el lado hay un detalle, y justo en torno a la información a mí, y este es un detalle que también lo mencionaba el día domingo mientras veíamos el debate, a mí me da la impresión de que Noboa, el presidente Noboa estaba bastante más seguro y soltaba con mucha más certeza, digamos, las cifras relacionadas a las acusaciones que le hacía a Luisa González respecto del gobierno de Noboa que sus propias cifras. ¿Eso cómo puede ser percibido, Beri, desde... y como te decía, cada vez que se lo confrontaba con las cifras, él más bien asumía esa característica personal, si se puede, cuando mira con sorna y con algo de actitud burlesca estas acusaciones. Pero uno supondría esto que me acabas de decir, ¿no? Que el presidente debería estar muy seguro de sus cifras para ir a mostrarla en el debate. ¿Cómo lo viste en cuanto a eso, en cuanto a la defensa de su gobierno, ya desde una postura sólida de defensa del trabajo que ha venido realizando? Sí. Mira, si decimos que la comunicación viaja en 2 canales, el qué digo y el cómo lo digo, en el cómo lo digo creo que lo manejó bastante bien. Como bien dices, creo que de tanto debate, de tanta exposición, se ha ido, por supuesto, fogueando y mejorando en su expresividad no verbal, lo ha ido trabajando.
Pero la parte del qué digo, ¿sí? Como que nos quedamos cortos en sentir esa seguridad en cuanto a la documentación de esa información, a sentir mayor certeza en cuanto a cuál es la ruta que nos está marcando y sobre todo cómo la vamos a hacer realidad. Creo que en esa parte es muy importante que su equipo trabaje, porque de ahí, ¿por qué tienes a las personas diciendo me faltaron propuestas o me faltó algún tipo de certeza? Fue entretenido, fueron discusiones, fue confrontación, pero siento que igual me quedo en el aire, no sé, no me da información suficiente como indeciso para decidir. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo ¿Piensas que vimos eso? Se decida? ¿Piensas que vimos más un show de pirotecnia que algo que podría ayudarnos a decantarnos por uno de los candidatos? Sí, y claro, en la asesoría pasada que hicimos aquí en esta entrevista dijimos que era una especie de show televisivo y te usé esa expresión. Y yo creo que sí tiene algo de show televisivo y no es que está mal que tenga algo de show televisivo, pero regresemos a la frase que dije aquí, que es de lo bueno poco, pero no poquísimo. O sea, algo de show está bien, pero poco, tampoco demasiado. Poquísimo, las propuestas, queremos más. O sea, ecualizar las cosas creo que es algo que hizo falta. Ya, claro, medir esos ímpetus. Sí, como los diales, subir y bajar ciertos detalles. Claro. Beri, siempre clarísimo, siempre agradable. Gracias. Lo sabes y sabes cuánto me gusta conversar contigo. Como creo yo que tenemos pendiente, y esto le decía yo a Doña Produ en estos días, y al equipo de producción, que tenemos pendiente ir analizando los mensajes de los spots de campaña. Eso se me ha ido quedando en el pendiente. Así que tal vez en las próximas 2 semanas podríamos hacer un ejercicio similar con los spots para ver si es que se han transformado a partir del debate o no, y cuánto han asumido de estas actitudes los candidatos. Seguro, encantada. Siempre es interesante poder conversar de comunicación aquí en La Contra. Verísimo. Te mando un abrazo gigantesco, Beri. Siempre es un placer para mí verte. Gracias. Un abrazo. Chao. Fíjate. Chao, chao. Bien, la Vero Arosemena, una experta en temas de comunicación, ahora analizando la comunicación no verbal de lo expresado en el debate.